Anita, bienvenida a toda esa playa de colegas que nos acompañan esta noche. Efectivamente, vamos a conversar un tema interesante que pretende desmitificar el hecho de que el uso de psicofármacos está restringido a los psiquiatras. Sucede que la situación es clara y categórica. Habemos pocos psiquiatras. En contraste, existe una alta prevalencia de los trastornos mentales, específicamente aquellos que incidan en la dinámica social, ¿verdad? Y que complican el día a día de la vida cotidiana. Es decir, estamos hablando de una verdadera pandemia ahora de depresión, de ansiedad, de adicciones y de tendencia a desarrollar episodios psicóticos. Esto lo tomamos, el grave problema de salud mental lo tomamos como un iceberg, en donde solo la punta del iceberg son los pacientes que llegan a ser examinados por psiquiatras. El grueso definitivamente no tiene acceso a los servicios de salud mental, y por ello los organismos rectores de salud mental como la WPA, la Asociación Mundial de Psiquiatría, e incluso la propia OMS, están direccionando para que la depresión y la ansiedad sean manejados por médicos no especialistas. Por ello, la importancia del apoyo que nos brinda en esta ocasión Laboratorios Bagó, para poder compartir con ustedes la esencia del fenómeno neurobiológico, para poder entender cómo el mecanismo de acción de los psicofármacos resuelve la remisión sintomática en depresión, en ansiedad, en psicosis y en adicciones. Esto no es nada del otro mundo. Aquí tenemos la luz de un vaso sanguíneo. Acá, ese vaso sanguíneo por donde fluye la sangre a una presión arterial determinada. Es decir, tenemos una estructura anatómica con un correlato fisiológico estricto, ¿no? Luego sobreviene sobre la luz del vaso, en este ejemplo, placas de ateromatoma, que lo que provocan es la disminución de la luz del vaso, y por tanto tenemos un factor patógeno que provoca una fisiopatología específica, y en tanto en cuanto aumentan las resistencias vasculares periféricas y se incrementa la presión arterial. Con el incremento de la presión arterial sobreviene un cuadro clínico específico, y el médico, evidentemente, con ese cuadro clínico y la valoración, llega al diagnóstico de una hipertensión arterial. El primer paso del ejercicio médico es ese, ¿no? Diagnosticar la patología y luego brindar el tratamiento. Y en este caso, en mi tiempo, utilizamos la nifedipina para las emergencias. Yo sé que ahora ya no se usa, pero la nifedipina, en cambio, es un medicamento vasodilatador, por tanto, resuelve el incremento de la resistencia vascular periférica, y el efecto terapéutico es una hipotensión y, en consecuencia, una remisión sintomática. Esto, digamos, el esqueleto, la columna vertebral del ejercicio médico. Una patología específica debe tener todos estos parámetros para ser considerada como tal. Es decir, una estructura anatómica con un correlato fisiológico específico, un factor patógeno que provoca una fisiopatología, en consecuencia, un síndrome, síntomas y signos que nos permiten a los médicos trabajar el proceso semiológico y llegar al diagnóstico, para inmediatamente aplicar el tratamiento. Lo hermoso de la medicina es, cuando prescribimos un fármaco, conocer cómo el mecanismo de acción de ese fármaco, por supuesto, resuelve, con este ejemplo, la fisiopatología, el defecto fisiopatológico que provocó esta sintomatología. Esto es lo que intentaremos nosotros hacer acá con estos fundamentos de neurobiología aplicados o vinculados al mecanismo de acción de los psicofármacos. La idea, en esencia, es desmitificar la idea de que pues siempre se ha tenido por complejo el funcionamiento del sistema nervioso, y sobre todo en psiquiatría, el manejo de los psicofármacos, por toda la historia.
Pero hoy por hoy, como algo hemos de comentar, tenemos francamente nuevas herramientas, un arsenal de psicofármacos modernos que nos permiten ahora sí, en lo que va de este nuevo siglo, pues ver una psiquiatría diferente, más científica. Y por supuesto, entonces la base de la neurobiología se centra en la sinapsis y por tanto nosotros los médicos debemos conocer los fenómenos que implican la neurotransmisión. Pero fuera de todo ello, yo me quiero detener simplemente en la presencia de receptores, tanto postsinápticos cuanto presinápticos, y sobre todo, antes que hablar de sinapsis, de toda la fenomenología que nos llevaría tiempo, simplemente hacerles caer en cuenta que al final de todo esto, la fisiopatología, sobre todo en las patologías más gruesas que afectan a la comunidad, están relacionadas con las concentraciones o la disponibilidad de neurotransmisores en las brechas sinápticas a concentraciones fisiológicas. Es decir, si nosotros tenemos una ventana cuantitativa de número de neurotransmisores y estas sobrepasan esa ventana y existe una hiperdopaminergia, por ejemplo, pues rompe una constante fisiológica, ¿verdad? Se establece una fisiopatología mediado por cualquier factor patógeno y por supuesto hay síntomas y signos, alucinaciones, delirios o lo que pasa en depresión con un déficit de serotonina, humor depresivo, anedonia y todo el correlato clínico de la depresión. Por tanto, quizás la base de esta charla se fundamente en que en la brecha sináptica el neurotransmisor solamente tiene tres posibilidades de destino. Uno, unirse a su receptor postsináptico y pues transmitir la información. Dos, ser recapturado, y este paso es clave porque el autorreceptor que trabaja recapturando el neurotransmisor, pues es objetivo, es una diana del mecanismo de acción de algunos neurotransmisores. Asimismo, los receptores postsinápticos. Y la tercera, por supuesto, es la eliminación o la degradación del neurotransmisor a través de la enzima catalizadora. Estos tres momentos de la neurobiología son clave para lo que nosotros intentamos ahora explicar en este mensaje pedagógico, ¿no? Recordar que los receptores no son más que proteínas y que habitualmente pueden existir dos tipos de circunstancias a este nivel. Es decir, que la unión del neurotransmisor con el receptor genera un potencial postsináptico excitatorio y haga trabajar a la segunda neurona, o en su defecto, genera un potencial postsináptico inhibitorio y en cambio disminuye el trabajo de la segunda neurona a través de la anulación de la adenilato ciclasa y, por supuesto, la falta de competencia del AMP cíclico que al no ser sintetizado por la adenilato ciclasa, pues evidentemente no persiste en la neurotransmisión, en esta cascada famosa de primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos mensajeros. En resumen, la intimidad de esta unión portentosa sináptica refleja en la práctica la diana que tienen las moléculas farmacológicas para resolver el cuadro clínico y la fisiopatología. Es decir, estamos hablando de que procuraremos siempre en las entidades que vamos a hablar y sobre todo en los fármacos que vamos a explicar, siempre relacionarlo con una estructura anatómica, con un correlato fisiológico, con un factor patógeno potencialmente identificable y, por supuesto, un cuadro clínico y un diagnóstico diferencial y finalmente los modelos de tratamiento que nos permite la actualidad, insisto, con esas herramientas poderosas
que tenemos ahorita a disponibilidad en neurociencia, ¿no? Cuando se genera este potencial posináptico excitatorio, recordemos que viene la cascada de los segundos mensajeros, el AMP cíclico es vital para activar la proteína quinasa, que solamente en presencia de AMP cíclico puede fosforilar al factor de transcripción y de esa manera provocar la síntesis del RNA mensajero, que sería el precursor de la proteína final que acontece en el ribosoma citoplasmático. Porque en neurobiología, el 90% de los elementos que participan son proteínas, es decir, son sustancias que derivan del propio ADN de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a los requerimientos fisiológicos de las células. Entonces, este es un paso importante porque los psicofármacos definitivamente pueden actuar a este nivel o a este otro nivel, o incluso eliminando o inhibiendo la acción de la enzima catalizadora para sostener las concentraciones fisiológicas que pues amerita el funcionamiento normal de la sinapsis y los circuitos específicos, ¿no? En la neurotransmisión normal es vital la entrada de calcio, por supuesto, porque es la señal para que se provoque la liberación del neurotransmisor. Incluso nosotros tenemos una molécula muy usada para los trastornos de ansiedad, la pregabalina, que definitivamente lo que hace es bloquear el canal del calcio y manipular en ese sentido la liberación de neurotransmisores a favor. Es decir, en la neurotransmisión normal llega el estímulo, definitivamente ingresa el calcio a la primera neurona y esa es la iniciativa para que se liberen las sustancias neurotransmisores a través del famoso mecanismo de degradación de la vesícula sináptica y finalmente llega a la segunda neurona y ejerce su acción a través de un potencial posináptico excitatorio o inhibitorio, no hay otro. Pero notemos que desde aquí nosotros ya podemos entender si tenemos una patología como la ansiedad, por ejemplo, que se caracteriza por un incremento masivo de noradrenalina y damos Prestat, pregabalina, por ejemplo, estamos nosotros bloqueando el canal de calcio y por tanto estamos inhibiendo la liberación masiva de noradrenalina y mejorando los síntomas de la ansiedad, ¿no? Es un medicamento interesante que se utiliza en psiquiatría para la ansiedad, sobre todo en drogodependientes, pero también, obviamente, tiene capacidades analgésicas y se utiliza mucho en los dolores, que también es un síntoma predominante. Lo otro de la neurobiología es sin duda recordar estos fenómenos en la membrana celular que posibilitan que la carga negativa esté dentro y la carga positiva esté fuera, lo que llamamos el potencial de reposo, y tal parece, un poco coincidiendo con Kandel, que el hombre está condicionado genéticamente al reposo, al relax, porque la presencia de una proteína, la bomba de sodio y potasio, cuando ingresa sodio a despolarizar la membrana y en definitiva hacer trabajar la célula, inmediatamente la bomba de sodio y potasio saca sodio y de esa manera recupera la carga negativa, se repolariza la membrana, ¿no? Son fenómenos que tenemos que tenerlo siempre presente a la hora de prescribir un fármaco, sobre todo en los trastornos de ansiedad, donde manejamos benzodiazepinas, que definitivamente, como ustedes conocen, tienen un uso y abuso a veces indiscriminado por parte, incluso ni siquiera de profesionales en medicina, sino también de farmacéuticos y gente ajena a la profesión. Entonces, la presencia de esta proteína, la ATPase de sodio y potasio, es la que nos hace a nosotros pensar que el hombre está condicionado genéticamente para
el relax, para el reposo, para evitar el estrés y salir del dolor. Entonces, esta es una membrana celular en reposo. Aquí ha entrado sodio, se ha despolarizado la membrana, pero acá ha actuado la bomba de sodio, ha sacado el sodio y de nuevo se repolariza la membrana. Hay un fenómeno interesante que es cuando en vez de un ion con carga positiva, ingresa uno con carga negativa como el cloro en una membrana en reposo. Entonces, aumentan las cargas negativas y se habla del fenómeno de la hiperpolarización. Algo que en psiquiatría es muy frecuente porque, por ejemplo, está claro que casi todas las drogas de abuso, por una o por otra vía, finalmente lo que provocan es una hiperpolarización, un estado de relax, un estado de relajación, un estado de desconexión con el medio y, por supuesto, ansiolisis y incluso hipnoinducción. Por tanto, para entender la macroanatomía del sistema nervioso central, debemos recordar la embriología, día 16 del desarrollo embriológico, el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, etcétera, etcétera, y determinan la existencia de una macroanatomía del sistema nervioso central muy característica que inicia abajo en la médula espinal, continúa con el bulbo raquídeo, hacia arriba la protuberancia, encima el mesencéfalo, detrás el cerebelo, y entre el mesencéfalo y los hemisferios cerebrales, por supuesto, el diencéfalo, ¿no? Con la presencia del tálamo, que sin duda es el filtro sensorial importante. Si nosotros recordamos esto, fácilmente nos podemos orientar incluso en las imágenes, ¿verdad? Pues médula espinal, una primera dilatación del bulbo raquídeo, una segunda dilatación a la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo atrás, el diencéfalo, con el cuerpo calloso y los hemisferios cerebrales. Hago este recuento porque en algún momento vamos a topar especialmente los circuitos de neurotransmisión que debemos conocer, los básicos, y sobre todo esta estructura que está acá, el mesencéfalo, que conserva su nombre desde la vida embrionaria, es vital en el trabajo de los psiquiatras y sobre todo del mecanismo de acción de algunos psicofármacos, porque aquí tenemos tanto la sustancia negra, que sintetiza dopamina, cuanto el área tegmental ventral, que también sintetiza dopamina. Y existen circuitos dopaminérgicos que son imprescindibles de conocerlos bien para entender el fenómeno del mecanismo de acción de los psicofármacos. Las herramientas actuales que tenemos, la resonancia magnética, por ejemplo, incluso la resonancia magnética funcional, ¿verdad? Ya nos permite vivir en otra era de la medicina y sobre todo de la psiquiatría. Antes, sin la disponibilidad de estas herramientas, los neurocientistas decíamos, parece ser que el problema de las alucinaciones se debe a una hiperdopaminergia en la vía mesolímbica. Parece ser, ¿verdad? Hoy, con la resonancia magnética funcional, evidentemente ponemos un paciente que está psicótico, que está alucinando, y vemos allí en la pantalla claramente cómo efectivamente existe una activación hiperfuncional de la vía mesolímbica, ¿no? Una hiperdopaminergia, porque esta es una vía dopaminergia. E incluso lo podemos comparar con un cerebro sano, en el propio resonador, y vemos la diferencia, ¿no? Los investigadores entonces ahora son muy claros y todos los fenómenos neurobiológicos cada vez están generando mayor aprendizaje, ¿no? Ponemos un estímulo específico en el campo visual y a través de la resonancia magnética efectivamente ya no se dice que parece ser que el lóbulo occipital es el lóbulo de la visión, sino que efectivamente existe ya la evidencia científica. Y así mismo entonces caminamos a través de nuestros trastornos que están predominando en nuestra comunidad, como la depresión, la ansiedad y la psicosis. Es por ese motivo es que ahora ya no es ningún secreto
que desde el área tegmental ventral hay neuronas que hacen sinapsis con el núcleo accumbens, en la famosa vía mesolímbica o mesoaccumbens, que en los pacientes que tienen alucinaciones y delirios, síntomas positivos de la psicosis y de la esquizofrenia, pues se evidencia claramente que existe acá una hipersíntesis y por tanto una hipersecreción y liberación de dopamina, y esta hiperdopaminergia es la que genera las alucinaciones. Y luego, por supuesto, cuando comenzamos a dar un tratamiento y seguimos el control en las investigaciones, tantos artículos al respecto, de las nuevas moléculas que trabajan bloqueando los receptores dopaminérgicos y que, por último, inciden en la corrección de esta fisiopatología y se resuelve esas alucinaciones cuando baja la cantidad exagerada de dopamina que estaba generando el síntoma. Es decir, estamos nosotros en una psiquiatría actual que contempla lo mismo, es decir, una estructura anatómica con su correlato fisiológico, un factor patógeno, la presencia de síntomas a consecuencia de la fisiopatología, un diagnóstico y un tratamiento que se basa, por supuesto, en el mecanismo de acción de una molécula farmacológica. Asimismo, hay una vía mesocortical dopaminérgica que las investigaciones demuestran que en los síntomas negativos, en cambio, de la psicosis, donde existe abulia, alogia, esta falta de voluntad, esta pobreza de pensamiento, este déficit social, los pacientes esquizofrénicos con predominio en el síntoma negativo son pues, los introvertidos, los que se aíslan, los que son vagabundos, en fin. Y se ve entonces una pobreza de dopamina en este circuito. Por tanto, miren ustedes lo complicado que resultó ser a través del tiempo llegar al conocimiento actual de estas entidades. En dopamina, nosotros tenemos 5 tipos distintos de receptores. D1 y D5 que generan un potencial postsináptico excitatorio, y el D2 está aquí subrayado y bien representado con asteriscos porque es el clave en la psicosis y es la diana, por supuesto, del mecanismo de acción de los fármacos antipsicóticos. Pero al contrario de lo que la gente pensaba, el receptor D2, que abunda en la vía mesolímbica y también en la vía mesocortical, genera un potencial postsináptico inhibitorio. Y así, nosotros hemos tenido, a través de la historia, un corte en 1950, porque antes de 1950 los psiquiatras no contábamos con ningún recurso farmacológico para el tratamiento científico de las alucinaciones y delirios. Y si alguien ve, es bonito ver la historia de la psiquiatría, hay esta película sobre eso, los tratamientos que se daban desde el coma insulínico, el electrochoque mismo, la inoculación bacteriana, es decir, un sinnúmero de cosas acientíficas que protagonizó desde hace más de un siglo que existe una corriente antipsiquiatría que poco a poco va perdiendo fuerza ante la evidencia científica. Se descubre por serendipia la clorpromacina, una historia muy bonita de cómo se da, y al ver que es un fármaco con propiedades antieméticas, se lo estaba probando como tal, se lo prueba en un hospital psiquiátrico, pero se descubre que los pacientes psiquiátricos que toman clorpromacina, no solo que no vomitan, sino que remiten las alucinaciones. Entonces, ahí la psiquiatría comenzó a saltar de alegría porque ya teníamos una primera molécula. En 1957 sale el aloperinol, la clorpromacina, junto a la levomepromacina, son ejemplos de fenotiacinas y fueron fármacos muy utilizados en el siglo anterior.
Aún hoy existe el famoso Largatil y el famoso Sinogan, porque definitivamente tiene algunas bondades en algún espectro de acción de de los trastornos que manejamos. Pero el haloperidol, desde 1957, sin duda también, ustedes saben, colega, que en la emergencia de los hospitales suele haber ampollas de haloperidol para controlar crisis psicóticas que suelen venir a las emergencias, ¿verdad? Pero luego hubo una segunda playa de moléculas farmacológicas a los fármacos, a las fenotiacinas y butirofenonas, se los llamó los antipsicóticos de primera generación, a partir de la clozapina que salió paradójicamente en 1960, ¿verdad? Es decir, junto con un poco después del haloperidol, pero se suspendió su venta en el mercado por las muertes que causó en un grupo de pacientes que la tomaron, pero luego se volvió al mercado una vez que se identificó qué era lo que pasaba. Pero la clozapina desde el 60 ya comenzó entonces a dar la pauta para que aparezca moléculas como la risperidona, que pues en nuestro mercado también es abundante, la olanzapina, la quetiapina, que veremos que es la levomepromacina actual, la ciprasidona, que nunca ha llegado al país. Ojo que la luracidona, vean ustedes, comienza a aparecer como antipsicótico, sin embargo, va a ser lanzada en el país, entiendo yo, como para los trastornos afectivos, básicamente. El aripiprazol y otras moléculas que son de tercera generación. Esto es más o menos la historia de los antipsicóticos, primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación representado por haloperidol, segunda generación por clozapina y sus derivados, y tercera generación por el aripiprazol y los que se vienen y vendrán. Es importante, colegas, que nosotros nos traslademos a antes de 1952, cuando no teníamos ninguna molécula farmacológica para tratar nuestras enfermedades. Nos trasladamos allá y aparece la clorpromacina por serendipia, como mencionábamos, y se vio que tenía eficacia antipsicótica, es decir, repetían síntomas alucinatorios y delirantes, y nosotros saltábamos de alegría. Pero demostró que es eficaz en los síntomas positivos de la psicosis, alucinaciones y delirio, pero tiene una ineficacia absoluta sobre los síntomas negativos, es decir, el paciente ya no alucinaba, pero seguía aislado, introvertido, con aplanamiento afectivo, con poca capacidad de procesamiento de estímulos, con pobreza cognitiva y déficit social. Además, sobre todo, la levomepromacina, el famoso Sinogan, provocaba una sedación excesiva y comenzó a utilizarse mucho pues, en las conductas violentas que acompañan a muchos de los cuadros de nuestros trastornos. Es decir, a la par que se desarrollaba el aprendizaje, comenzaron a verse también los efectos adversos de los fármacos. Hipotensión ortostática era otro signo que se presentaba cuando se utilizaba clorpromacina y levomepromacina, sobre todo el Sinogan. Por eso se suspendió su presentación en ampolla. Y luego de 5 años aparece el haloperidol. Se estaba trabajando bajo este contexto con clorpromacina. Y lo que se vio con haloperidol fue algo sorprendente, mayor eficacia antipsicótica. Pues sí es verdad que la clorpromacina remite a las alucinaciones, pero es necesario que transcurran 5 o 7 días para el efecto. Con el haloperidol, sobre todo intravenoso, la remisión sintomática es in situ. Entonces, por supuesto, esa mayor eficacia antipsicótica nos hace ver, sin duda, que comenzábamos a tener el fármaco más contundente, sobre todo para las urgencias psiquiátricas. Además, comenzaron a verse las cosas malas, provocaba el síndrome neuroléptico y un estado de catatonía, de rigidez, que los pacientes en los manicomios parecían robots caminando.
Y lo bonito de todo esto luego es compararlo con el mecanismo de acción de los fármacos, por eso simplemente es una pequeña introducción. El parkinsonismo, evidentemente nuestros pacientes comenzaban a hacer temblores de extremidades, y lo que no se veía con clorpromacina, se veía que era ineficaz sobre los síntomas negativos de la enfermedad, pero con haloperidol había un empeoramiento de estos síntomas negativos. O sea, el paciente se volvía más abúlico, más alógico, más aplanado efectivamente, mayor déficit social y por tanto, en ese tiempo que no se disponían de las herramientas, todo era un misterio. Sin embargo, no provocaba la sedación moderada, ¿no? Por tanto, nosotros seguimos insistiendo, a nuestros estudiantes les decimos, es decir, haloperidol para sedar a un paciente es negativo, es súper malo, no se tienen otras moléculas al respecto. Estreñimiento y galactorrea. Entonces, eso se veía, ¿no? Venía el paciente ya al otro día sin alucinaciones, pero venía con una ginecomastia y venía con galactorrea, siendo varón. Entonces, colegas, la idea es que nosotros conectemos esto que hemos conversado con el mecanismo de acción de los fármacos. Los fármacos antipsicóticos, si se trata de que la psicosis, es decir, alucinaciones y delirios, están provocados por un exceso de dopamina en la vía mesolímbica y que en esa vía, sobre todo, abunda el receptor D2, pues evidentemente el mecanismo de acción clásico de los antipsicóticos es bloquear el receptor D2 postsináptico, de tal manera que por mucha dopamina que exista, esta no puede ejercer su influencia sobre la segunda neurona y por tanto remiten las alucinaciones. Pero siempre soñamos encontrar un fármaco que sea selectivo. Lastimosamente, tanto los antipsicóticos de primera generación, como la clorpromacina y la levomepromacina, insisto, cuanto estos de segunda generación, como el haloperidol, no solamente eran antagonistas dopaminérgicos, sino que también eran antagonistas muscarínicos, M1, y provocan el síndrome anticolinérgico, boca seca, estreñimiento, borrosa. Antagonista H1, aquí se explica la sedación potente de la levomepromacina. Es decir, la levomepromacina, y aquí viene el otro término, nosotros debemos siempre recordar. Si nosotros metemos una molécula de levomepromacina al sistema nervioso, tiene mucho mayor afinidad para bloquear el receptor H1 y provocar sedación, hipnosis, que sobre el receptor D2. Por tanto, la levomepromacina es un pésimo antipsicótico, pero es un buen hipnótico. Claro. Clorpromacina tiene mayor afinidad por el receptor M1 y por tanto el paciente siempre se queja al otro día del sabor metálico, del sabor amargo en la boca, del estreñimiento, de la visión borrosa. La levomepromacina, por ejemplo, tiene mayor afinidad no solamente por el H1, sino también por el receptor alfa-1 y adrenérgico, y esto es lo que provocaba una vasodilatación masiva y por tanto una hipotensión ortostática. Es lo interesante de un poco de conectar lo hablado con el mecanismo de acción en esta primera foto de estos primeros minutos de esta charla. Entonces, esta imagen es traída de la psicofarmacología de Stahl, un clásico, y entonces resulta que sobre estos 4 receptores funcionan los antipsicóticos de primera generación, tanto fenotiacinas cuanto butirofenonas. Especificando que el haloperidol tiene mayor afinidad por el receptor D2, por eso es un potente antialucinatorio y antidelirante, que versus clorpromacina, que tiene mayor afinidad por M1, poca afinidad por el D2, o mediana, porque de todas maneras sí es antipsicótico, pero levomepromacina, extremada afinidad por el receptor H1 y provoca sedación y hasta aumento de peso. Esto es más de lo mismo, avancemos, más de lo mismo.
que hemos hablado. Nos toca entonces un poco recordar que la dopamina tiene en la práctica 4 vías bien documentadas. La conocemos aquí en rojo, la mesocortical, en donde la falta de dopamina genera los síntomas negativos, la logia, la pobreza del pensamiento, el aplanamiento afectivo, la reactividad emocional que caracteriza a los pacientes esquizofrénicos. Aquí en celeste, la vía nigroestriada, ¿verdad? Que nace también del mesencéfalo. Y en verde, la vía mesolímbica, ¿no? Hay una cuarta vía que es la tubulofundibular, esta que influye para que la prolactina, ya sin el freno de la dopamina, pueda provocar la galactorrea que caracteriza a los pacientes. Y entonces, conociendo esto, si tenemos un fármaco como haloperidol, que bloquea los receptores dopaminérgicos totalmente, sin discriminación de la vía selectiva, porque lo bueno sería que actúe como antagonista dopaminérgico solo en la vía mesolímbica, de esa manera que remita alucinaciones y delirios, pero obviamente también bloquea los receptores en la vía nigroestriada y sabe que el Parkinson se produce por un déficit de dopamina, la sustancia negra ya es incapaz de sintetizar dopamina y viene el Parkinson. Pero entonces aquí se simula un parkinsonismo y eso se expresa en la clínica con efectos secundarios portentosos. La galactorrea, como lo hemos explicado, y sobre todo, si hay poca dopamina acá y nosotros bloqueamos estos receptores dopaminérgicos a nivel de esta vía mesocortical, el resultado va a ser lo que se dijo, un empeoramiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Entonces, haloperidol es clásico en provocar este tipo de cuadros. Habla bien, habla bien. No puedo hablar. Ya, para que lo tenga. Entonces, estos efectos secundarios que al final se corrigen con piperideno de una manera muy sencilla, se explican desde ese punto de vista. En 1958 salió la clozapina. ¿Qué se vio? Se vio una eficacia antipsicótica incluso en síntomas refractarios a haloperidol. Pues es verdad que muchos pacientes esquizofrénicos siguen psicóticos tras 2 o 3 semanas de tratamiento con haloperidol. Se vio que estos pacientes refractarios, rebeldes al tratamiento, con el uso de clozapina, no había uno solo que no remita las alucinaciones. Por tanto, se vio una eficacia antipsicótica mayor. Pero además, lo que sorprendió a toda la comunidad académica es que ningún paciente que toma clozapina presenta síntomas o efectos secundarios parkinsonianos o del sistema extrapiramidal, ni discinesias, y esto vaya que en ese tiempo, sin tener claro lo que pasaba en el cerebro, pues me dejaba con la boca abierta. Asimismo, estos pacientes no presentan galactorrea, y lo que pues, nos hizo en ese tiempo a los psiquiatras pensar que habíamos cogido el cielo con las manos, demostró que nuestros pacientes esquizofrénicos que no salían de la casa, que tenían pobreza de pensamiento, comenzaban a decir, quiero trabajar, comenzaban a hablar, comenzaban a decirle al papá, te quiero, es decir, salían del aplanamiento afectivo. Es decir, clozapina demostró ahora, en cambio, eficacia sobre síntomas negativos. En términos generales, estamos hablando que clozapina bajaba dopamina en la vía mesolímbica, por eso era eficaz antipsicótico, sin afectar otras vías. Por un lado, hay otros fenómenos que también explican eso, pero además, eficacia sobre los síntomas negativos, es decir, aumentaba la dopamina en la vía mesocortical. Sedación moderada en algunos pacientes, esto pues no es del todo 100% real, hay pacientes que con haloperidol sí se duermen, pero ya ahí depende más de la farmacogenética que de otra cosa. Y lastimosamente, algunos pacientes desarrollaron agranulocitosis y muerte, y desde 1960
se dispuso la suspensión de la clozapina en el mercado. Luego se supo que esto estaba también vinculado con un fenómeno de farmacogenéticos. Hay pacientes vulnerables que hacen que clozapina destruya médula ósea y pues provoque agranulocitosis. En ese sentido, claro, el protocolo, por eso no se recomienda mucho usar clozapina, ahí sí, no solamente a médicos de especialidad, porque el protocolo es muy estricto y consiste pues en un monitoreo de hemograma para efectos de identificar prematuramente, porque es reversible cuando se está a tiempo, un paciente que tenga esta condición genética que le genere agranulocitosis y muerte, ¿no? Clozapina no se puede, es epileptógena, no se puede dar, está contraindicada formalmente en los pacientes epilépticos. Eso también se vio. Ahora bien, el hecho de que clozapina funcione bien sobre los síntomas positivos y bien sobre los síntomas negativos, comenzó en las investigaciones a identificar que además tenía un mecanismo de acción distinto a los antipsicóticos de primera generación, que solamente trabajaban con receptores muscarínicos H1, alfa 1 y D2. Y efectivamente vieron que los antipsicóticos de segunda generación, liderados por clozapina y todos los demás, no solamente tenían la propiedad de ser antagonistas dopaminérgicos, sino también antagonistas serotoninérgicos, y específicamente del receptor 5-HT2A de serotonina. Entonces, la diferencia fundamental entre un antipsicótico de primera generación versus uno de segunda generación es sin duda que los de segunda generación trabajan y en su mecanismo de acción se contempla ser antagonistas del 5-HT2A. Esto nos convirtió entonces en el término de antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Y claro, ya con el pasar del tiempo, identificando bien los patrones neurobiológicos, se demostró un término que no se usaba hasta antes de 1980 en relación a la neuromodulación y neuroregulación de los neurotransmisores. Aquí estamos hablando que la liberación de serotonina en el córtex cerebral reduce la presencia de dopamina en el cuerpo estriado, es decir, inhibe la liberación de dopamina incluso en la sustancia negra y hasta en la propia área tegmental ventral. Sucede claro que la molécula de serotonina, al unirse al heteroreceptor, sería 5-HT2A, porque esta es una célula glutamatérgica, ¿verdad? Y siendo el receptor serotoninérgico que está en la célula glutamatérgica, pues es un heteroreceptor. Pero este heteroreceptor 5-HT2A genera un potencial posináptico excitatorio que determina la liberación de glutamato. El glutamato liberado actúa sobre neuronas GABAérgicas y excita la neurona GABAérgica, por supuesto, otro potencial posináptico excitador, y este libera GABA sobre las neuronas de la sustancia negra y la propia área tegmental ventral, dos núcleos en donde se forma dopamina en el mesencéfalo, y habiendo GABA, que genera un potencial posináptico inhibitorio, inhibe la liberación de dopamina. Entonces, vean ustedes cómo la neuromodulación es un patrón fisiológico portentoso, maravilloso. La liberación de serotonina, actuando sobre el receptor 5-HT2A excitador, libera glutamato, excita neuronas GABAérgicas que liberan GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, y en consecuencia las células dopaminérgicas no liberan dopamina. Entonces nosotros tenemos un cuadro de hiperdopaminergia que está provocando alucinaciones. Ahora entendemos mejor cómo los antipsicóticos atípicos, cosa que no hacen los de primera generación, al actuar sobre este receptor, neuromodulan, porque una vez que se consigue el tono fisiológico, pues evidentemente la molécula de serotonina deja de excitar esta excitación, ¿verdad? Para la liberación de glutamato.
Pero ¿qué pasa, en cambio, si la serotonina, la molécula de serotonina, ya no se une al receptor 5-HT2A, esto depende obviamente de los requerimientos fisiológicos de la célula, sino que se une al receptor 5-HT1A? Este receptor es clave ahora en la modernidad de los tratamientos psicofarmacológicos. La industria está trabajando muchísimo sobre los agonistas parciales de esta sustancia neurotransmisora. El receptor 5-HT1A, heteroreceptor en este caso, estos son ejemplos de las múltiples cosas que acontecen, pero básicamente todos tienen el mismo patrón de neuromodulación, es decir, aprovechan la cualidad excitatoria del glutamato e inhibitoria del GABA a efectos de obtener las constantes fisiológicas. El receptor 5-HT1A, en contraste del 5-HT2A, que era excitador, este genera un potencial posináptico inhibitorio y en consecuencia no hay liberación de glutamato y por tanto la neurona GABAérgica no es excitada y no libera GABA. Al no liberar GABA se le quita el freno a las células dopaminérgicas de la sustancia negra, del área tegmental ventral, y existe entonces una eyección masiva de dopamina. Es decir, cuando el organismo en su constante fisiológica requiere dopamina, la serotonina se unirá al receptor 5-HT1A. Cuando no necesita dopamina, la serotonina trabaja con el receptor 5-HT2A. Pero lo interesante es que esto es susceptible de manipularlo farmacológicamente, por supuesto. Es decir, nosotros podemos tener una molécula farmacológica que sea antagonista del receptor 5-HT2A, como vimos en el ejemplo de la clozapina. Estamos obligando a la serotonina a trabajar siempre con el heteroreceptor 5-HT1A y en consecuencia liberar dopamina, como lo habíamos manifestado. O fármacos que sean agonistas del receptor 5-HT1A y que estén determinando liberación de dopamina en el cuerpo estriado. O incluso fármacos mixtos, como muchos fármacos que están ahora ya provocando pues, sensación de recuperación funcional en nuestros pacientes. Ya veremos cuáles. Aripiprazol, uno que está por venir al país, clozapina, que tienen este efecto mixto. Es decir, no solamente son antagonistas del receptor 5-HT2A, sino que también son agonistas del receptor 5-HT1A. Y en consecuencia, pues provocan disponibilidad de dopamina. Esto es clave en depresión, porque muchos de los síntomas de la depresión también son dopaminérgicos, ¿no? Entonces vean ustedes versus la primera foto del mecanismo de acción de los fármacos de primera generación versus este de los de segunda generación, de la clozapina. No hay como asustarse mucho, pues no es nada complejo. Sobre este lado están los receptores dopaminérgicos representados. Acá están los receptores serotoninérgicos que abundan. ¿Sí? Solamente existen 5 tipos de receptores dopaminérgicos, pero existen 7 tipos diferentes de receptores serotoninérgicos y algunos subtipos. En general son 14 entre tipos y subtipos de receptores serotoninérgicos. Pero sigue aquí los receptores alfa, sobre todo el alfa 1, sigue el H1, siguen los muscarínicos, acá el M1, pero básicamente la mayor afinidad que presenta, por ejemplo, clozapina, entre D4 y D2, ambos con potencial posináptico inhibitorio, decíamos, son antagonistas. Clozapina es antagonista de 2, de 4. Pero también es antagonista 5-HT2A. Y ya veíamos en las diapositivas anteriores lo que provoca en cuanto a la liberación dopaminérgica. Pero además son agonistas parciales del receptor 5-HT1A. Entonces, este es el mecanismo de acción que debemos sostener nosotros en nuestro aprendizaje para entender la revisión sintomática. Es decir, no nos interesa nada de lo otro porque clozapina sí tiene ligera afinidad por el receptor H1, por eso es que se habla de una sedación moderada, pero en términos generales no tiene problemas de síndrome anticolinérgico, es nula su afinidad por el receptor M1, no tiene el problema de la hipotensión ortostática, es nulo su afinidad por el receptor alfa 1. Entonces, es decir, en vez de
vislumbrar todo este perfil de acción sobre receptores, solamente identifiquemos, y esa es la verdad, cómo trabajan los antipsicóticos de segunda generación, no solamente con el receptor dopaminérgico, como los viejos, sino también sobre el receptor 5-HT2A. Y si de suerte también tiene la oportunidad de ser agonistas del receptor 5-HT1A, pues eureka. Lastimosamente, no todos los nuevos antipsicóticos tienen este fenómeno. Clozapina sí, se escondió del mercado, por eso regresó al mercado y nos obliga a los psiquiatras pues, a hacer un monitoreo constante en hemograma, en un protocolo bien definido. Por ejemplo, esta es olanzapina. Miren ustedes, olanzapina, por ejemplo, no tiene acción sobre el receptor 5-HT1A, pero sí tiene acción, al igual que clozapina, sobre el receptor D2, D4, menos, y gran afinidad también por el receptor 5-HT2A. No tiene afinidad por el receptor alfa-1, es mínima, no provoca hipotensión ortostática. Dice la farmacología que el receptor, que tampoco tiene afinidad por el receptor H1, sin embargo, muchos pacientes, como yo digo, olanzapina, realmente se sedan al otro día. Por tanto, esto no es tan crucial, no es tan 100% verdad, depende de las condiciones de la farmacogenética, insistimos. Lo que sí no he visto yo con olanzapina es síndrome anticolinérgico. Entonces, colegas, seguimos. La risperidona, por ejemplo, un fármaco muy utilizado por los médicos no psiquiatras con toda la razón. La risperidona es hijo del haloperidol, es el haloperidol mejorado, se le ha quitado sus efectos sobre el receptor muscarínico, sobre el receptor H1. Por tanto, pues, una vez más, insistimos, así como el haloperidol no se aconseja cuando tengamos que hacer pautas sedativas, aunque en combinación con otras moléculas, sí, se usa en ese sentido, pero más como antialucinatorio, más que como sedativo. Se puede combinar con levomepromacina o con quetiapina, que es la levomepromacina mejorada. La risperidona, digo, es el hijo del haloperidol, con la única diferencia que es atípico porque también tiene una acción importante de una muy alta afinidad por el receptor 5-HT2A. Y por supuesto el receptor antagonista del receptor D2. Los dos efectos más importantes, por eso es un fármaco muy noble, bien tolerable, y generalmente realmente se prescribe mucho como antipsicótico. Y la quetiapina, pues este es un productazo sin duda, es la levomepromacina mejorada, es un fármaco que está dentro de los antipsicóticos, pero se lo utiliza también más como hipnótico, porque si es la levomepromacina mejorada, y decíamos que la levomepromacina era el campeón para sedar a los pacientes, la quetiapina, ¿verdad? Es un potente antagonista del receptor H1, es decir, ahora mismo yo vi a una colega que me quedé con la boca abierta porque está utilizando 300 miligramos de quetiapina. La quetiapina viene en presentación de 25, de 50, de 100, 200 y de 300 miligramos. En una tableta de 300 entran 12 de 25. Y ella toma 300 para regular el sueño. Lastimosamente había estado por algunos problemas utilizando alprazolam y pues hizo un cuadro de tolerancia, abstinencia, comenzó a subir dosis del alprazolam y efectivamente con quetiapina se la estaba desintoxicando, pero llegar a soportar 300 miligramos, colega, es cosa seria. Cualquiera de nosotros que tomemos 300 miligramos dormimos una semana. La quetiapina es la levomepromacina mejorada, sin embargo, a dosis altas, por encima de los 600 miligramos, que es posible en un grupo de pacientes, toxicómanos, por ejemplo. En la cárcel yo lo utilizaba mucho a dosis de 800 hasta 1 gramo en estos pacientes, por todas las características de patología dual, adicciones más otros trastornos mentales. Pero a dosis altas sí es antipsicótico y a dosis intermedias se le reconocen propiedades antidepresivas. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de acción interesante, no solamente del 5-HT2A antagonista, sino agonista. Este fármaco también es agonista parcial del receptor 5-HT1A. Y de nuevo, es decir, no le tomamos mayor atención al otro perfil receptorial. Cada uno de estos
Por ejemplo, los fármacos son antagonistas del receptor 5-HT7, provocan que sean mejor tolerables a nivel gastrointestinal. En fin, pero para efectos de esta charla, ya terminando aquí prácticamente la primera entidad de la psicosis, ya entramos a depresión, este era el mensaje pedagógico que queríamos mencionar. Y el aripiprazol se lo llama el antipsicótico de tercera generación, nosotros lo llamamos el antipsicótico inteligente, porque cuando está alta la dopamina, funciona como antagonista. Por eso aquí vean ustedes, a diferencia de las otras, el profesor Stahl es muy bueno para diseccionar esta realidad. Esta molécula, ¿verdad? Cuando está alta la dopamina, por ejemplo, en el circuito mesolímbico, ¿verdad? Es antagonista. Pero cuando está baja la dopamina, en el circuito mesocortical, es agonista, ¿verdad? Es antagonista-agonista dependiendo del tono dopaminérgico que predomine en el circuito. O sea, estamos en el futuro, colegas. Es antagonista 5-HT2A y es agonista parcial también del receptor 5-HT1A. Tiene poca afinidad por los otros receptores, nos quedamos solamente con eso, como la molécula antipsicótica inteligente y de última generación. El hecho, hubo un tiempo de moda en que en las depresiones refractarias, pacientes que no salen con los tratamientos clásicos antidepresivos, se asociaba, ¿verdad?, un antipsicótico como clozapina, y lo que se veía era mejoría de la depresión de manera categórica. La explicación es esta, ¿no? Clozapina, como quetiapina y aripiprazol son fármacos agonistas parciales del receptor 5-HT1. Es decir, tiene propiedades antidepresivas. Bueno, depresión mayor, pues un cuadro más conocido. Las investigaciones demostraron que en los pacientes suicidas se investigaba el metabolito final de la serotonina, el ácido hidroxidolacético, en líquido cefalorraquídeo, y se identificaba que sus concentraciones estaban muy por debajo del rango normal, lo cual sugería que el problema de la depresión se asociaba a un déficit de serotonina. Y de ahí salieron los fármacos o las moléculas farmacológicas que intentan subir las concentraciones de serotonina en la brecha sináptica y de esta manera mejorar la depresión, que efectivamente cuando suben los niveles de serotonina mejora el humor depresivo y el paciente se conecta mejor, ¿verdad? Ya no está anhedónico, su pensamiento que tenía idea de suicidio y todo deja de ser como tal. Sin embargo, cuando nosotros damos una molécula que solamente trabaje elevando la serotonina, el resultado era que apenas entre el 30 al 40% de los pacientes depresivos mejoraban. Es decir, el grueso de pacientes de depresión no mejoran cuando utilizamos un fármaco inhibidor selectivo de la receptura de serotonina, y lo cual pues sugería que definitivamente había otro neurotransmisor implicado. Comenzaron los estudios y también se identificó que en muchos pacientes no solamente había un déficit en líquido cefalorraquídeo del ácido 5-hidroxiindolacético, sino también, metabolito final de la serotonina, claro, sino también del ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, que es el metabolito final de la noradrenalina. Y entonces comenzaron ya a salir al mercado los antidepresivos duales, es decir, aquellos que elevan serotonina y elevan noradrenalina. Y efectivamente, si nosotros recordamos estas constantes neurobiológicas y sabemos que hay un receptor que recaptura, la base del mecanismo de acción de los fármacos antidepresivos es eso. La gente lo dice así, bloqueamos el autorreceptor que recaptura el neurotransmisor. En verdad, las moléculas farmacológicas antidepresivas lo que hacen es inhibir el transportador del neurotransmisor de serotonina o de noradrenalina, que los lleva al receptor que lo recaptura, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción es muy curioso porque el nombre mismo lo dice, ISRS, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina.
y la gente piensa que, pues es que es bloqueando el receptor, el autorreceptor. No, lo que inhibe es el transportador, que es otra proteína, que efectivamente al inhibir la molécula no se sube a ese carro y se queda en la brecha sináptica obligado a ejercer su otro camino, es decir, la unión con el receptor postsináptico, porque obviamente el cerebro, al captar el déficit de serotonina, no va a sintetizar la proteína catalizadora, ¿verdad? Y entonces sí, efectivamente, lo que decíamos cuando nosotros utilizamos inhibidores selectivos de la receptora de serotonina, el paciente mejora el 30 al 40%. Eso ya es una agudeza de la clínica, del rostro, es sintomático de la depresión, ya es un instinto, y a veces sí uno dice, ok, vamos a dar solamente en este caso un SLS y le atinamos, ¿verdad? Con algún margen de error. Pero cuando se utiliza los duales, solo utilizando duales, sin utilizar ISRS, mejoran entre el 70 al 80% de los pacientes depresivos. Nosotros aconsejamos utilizar en la atención primaria una combinación, o sea, provocar un sinergismo, utilizando un dual con un ISRS, y ahí realmente la eficacia es bastante alta, ¿no? Cercana al 90%. De los fármacos ISRS, el que sin duda lidera pues, las prescripciones farmacológicas es el escitalopram, ¿verdad? Aquí está representada la molécula de escitalopram y aquí está representado el transportador de serotonina, en donde, como decíamos hace un rato, lo que hace la molécula es inhibir la unión de la serotonina con su transportador que lo lleva a la recaptura. Y quizás la explicación por qué sea el escitalopram, la molécula ISRS de largo, mucho más vendida por sus efectos terapéuticos, por un lado, pero además porque los otros ISRS tienen efectos secundarios más marcados. Con escitalopram prácticamente no existen, o si existen son mínimos. Por eso siempre se recomienda el proceso primerizo empezar con dosis baja, ¿no? El escitalopram viene en presentaciones de 10 y 20 miligramos. Nosotros mismos utilizamos una mitad de tableta de 10 miligramos por 4 a 6 días y luego subimos a 10 miligramos. Y nos va bastante bien. Cuando utilizamos 10 miligramos hay algunos pacientes que se quejan al otro día de una especie de malestar general, ¿no? Pero es mucho menor esta incidencia de efectos secundarios, 10 a 1 por lo menos, con los otros ISRS. Entonces, escitalopram sin duda es la molécula más recomendable para utilizarla como ISRS. Porque fluoxetina, que es prácticamente el mismo mecanismo de acción, es un ISRS, pero además también tiene una ligera afinidad por el receptor 5-HT2C, ¿verdad? Le confiere propiedades también ansiolíticas esta característica, sin duda, pero además el tener este otro mecanismo de acción que es reconocido por algunos autores y que en la práctica se ve, pues también le confiere a veces la propiedad de generar disturbios en la neuromodulación, conforme habíamos visto, porque el 5-HT2C es prácticamente igual que el 5-HT2A, un receptor con un potencial postsináptico excitatorio, y entonces genera a veces problemas de neuromodulación, y el paciente con fluoxetina pues, se queja mucho de letargo, a veces de vómitos, malestar general, malestar gastrointestinales. Cada una de las otras moléculas ISRS, por ejemplo, la paroxetina, tiene también una interacción con el receptor del óxido nítrico. La fluvoxamina, con el receptor alfa-1, puede producir hipotensión arterial. Es decir, de todos los otros, sin duda, tienen más posibilidades de desarrollar efectos secundarios. En los
en las líneas rectoras que nosotros hemos conversado siempre, pues como que se sugiere mucho utilizar más de citalopram y bueno, fluoxetina como una segunda opción, y las propiedades de cada uno. Por ejemplo, la fluoxamina es muy eficaz para el tratamiento del TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Tiene un efecto antiobsesivo pues, bien marcado. Y entonces allí sí se suele utilizar. Pero luego vienen los duales. Esta es la representación de la venlafaxina. Actualmente ya la venlafaxina pues casi ya no se usa porque la venlafaxina se convierte en desvenlafaxina a través del efecto del primer paso hepático. Y es la desvenlafaxina el metabolito activo, el principio activo de la sustancia. La desvenlafaxina, ¿verdad? Es un dual que provoca una inhibición de la unión de la serotonina con su transportador y también de la noradrenalina con su transportador. Estamos hablando del transportador de noradrenalina. Por tanto, desvenlafaxina es un dual que eleva las concentraciones de tanto de serotonina cuanto de noradrenalina y por tanto mejoran los síntomas depresivos. Si combinamos un dual con un ISRS, pues sin duda tendremos mayor eficacia antidepresiva. Pero el fármaco que, siendo dual, es un poderoso antagonista, me refiero a la mirtazapina, es un poderoso antagonista del receptor alfa-2. El receptor alfa-2 es un autorreceptor que es un freno a la liberación de noradrenalina. Y los estudios demuestran que el gen que codifica esta proteína sin duda está vinculado en la etiopatogenia de algunas formas de depresión. Por tanto, los fármacos, el único fármaco que tiene la propiedad de ser antagonista alfa-2 adrenérgico y por tanto quitarle el freno para que las neuronas noradrenérgicas se liberen masivamente, es mirtazapina. Y de los duales, sin duda, es quizás el más vendido en el mundo, porque mirtazapina tiene este efecto indirecto sobre la liberación de noradrenalina, ¿verdad? Bloquear este receptor alfa-2, este autorreceptor que está generando un potencial postsináptico inhibitorio para que no se libere noradrenalina. Al nosotros antagonizarlo, se quita el freno y la liberación de noradrenalina es masiva y mejora la depresión. La mirtazapina tiene un efecto muy interesante con el receptor H1. En este sentido se parece a la quetiapina, a la levomeprovacina, por tanto siempre se da de noche, y aprovechamos un efecto secundario, porque depresión que no se acompaña de insomnio no es depresión, porque realmente el 90% de los pacientes deprimidos presentan insomnio, deben haber visto eso mucho en la consulta, pero el 10% presenta hipersomnio, ¿verdad? En los pacientes que presentan hipersomnia, pues contraindicado dar mirtazapina. Pero los pacientes que presentan insomnio, si nosotros damos dosis, aquí sí es necesario. Yo siempre cuento porque así es, todos somos colegas, nos puede pasar. La camaronada que yo hice mientras estaba haciendo el posgrado, que receté una tableta de mirtazapina de 30 miligramos en una paciente noble, ¿sí? No consumía alcohol, muy sana. Esa señora durmió 3 días. Y claro, o sea, el aprendizaje fue fuerte. Es importante comenzar con mirtazapina. Yo le digo a Anita siempre que me traiga estos pastilleros, porque Noxibel viene en presentación de 30 miligramos. Habrá que partirla en 4 para conseguir ahí sí 7.5 miligramos, que estamos nosotros trabajando para que el paciente, o sea, con un efecto más hipnótico y noradrenérgico que serotoninérgico. Y luego se va modulando, la dosis de mirtazapina se va aumentando de a poco hasta conseguir las dosis óptimas que están entre los 15 y 30 miligramos por día.
Pero mirtazapina también tiene efectos antagonistas sobre todo 5-HT2A, 5-HT2C. Esto le confiere un importante efecto ansiolítico, sin duda. Mirtazapina no lo usamos solamente como antidepresivo, sino también en los cuadros de pánico, en donde la ansiedad es mayúscula. Nosotros aprovechamos estos efectos secundarios, sobre todo el ser antagonista del receptor H1, convierte a este fármaco en un buen hipnótico, pero también en un buen ansiolítico. Al ser antagonista 5-HT3 nos libera de problemas gastrointestinales, pero sobre todo al ser antagonista alfa 2, sin duda la liberación noradrenérgica es la deseada, sobre todo si combinamos mirtazapina con escitalopram, por ejemplo, nos va a ir muy bien. Y ese prácticamente es el éxito de nuestra profesión. Mirtazapina se le reconoce un ligero efecto agonista del receptor 5-HT1A, otros autores como tal descalifican, pero en la práctica también es un fármaco antidepresivo por esta circunstancia. Los nuevos fármacos, como el aripiprazol, que son antipsicóticos, decíamos, tienen esta propiedad de actuar sobre 5-HT2A, 5-HT1A y el agonista parcial. Y este fármaco que nació como antipsicótico, sin duda, a veces lo utilizamos para un efecto de sinergia de las propiedades antidepresivas. Saliendo de la depresión, y para terminar la charla, que son unas pocas diapositivas que nos quedan, la otra entidad mayúscula es sin duda los trastornos de ansiedad. Sin embargo, siendo las drogodependencias también otro problema mayúsculo, hemos querido, porque la drogodependencia en general, sobre todo en el síndrome de abstinencia, por supuesto, no es más que un trastorno de ansiedad severo. Un poco hablar sobre el espectro de fármacos ansiolíticos. Y claro, como nosotros decíamos, las drogas de abuso, marihuana, alcohol, cocaína, heroína, las drogas más frecuentes que consumen nuestra gente, por una o por otra vía, lo que producen es una hiperpolarización, es decir, aumentan las concentraciones de los iones negativos y por tanto inducen a la ansiolisis, al relax, a la desconexión. Ahí se explica cuando viene el joven y dice, bueno, yo fumo marihuana porque de esa manera ya llego a la casa y ya no me importa, ya no siento que mi padre golpea a mi madre. Eso que algún profesor de posgrado decía que no, que son cuestiones de adictos, pues realmente no es así. Es decir, las drogas definitivamente llevan al individuo a un estado de relax en donde los procesos y los estímulos del medio ambiente pues no tienen el impacto que lo tienen ante el estado de alerta, ya sin el efecto tóxico de las mismas. El ejemplo de la ratita, que se le ponía comida, luego aprendió a aplastar la palanca y le cae comida, pero luego se le puso droga y se olvidó de comer, ¿no? Solamente hasta morir, claro, aplastaba la palanca que le daba cocaína en ese caso, ¿no? Es muy famoso ese experimento. En los trastornos de ansiedad es clave los circuitos GABAérgicos y sobre todo el receptor GABA-A, este que está vinculado a los canales de cloro. Nosotros tenemos que reconocer 3 vías causales de la adicción. Me parece muy interesante traerlos para que ustedes lo procesen, porque las puertas de entrada a la adicción siempre van por uno de estos 3 mecanismos, ¿no? La vía de la desinhibición del comportamiento, pacientes esquizoides, pacientes con dificultades en la comunicación social, que se toman 2, 3 tragos o se fuman una marihuana y pues son el alma de la fiesta. Y les gusta funcionar así. La más importante, sin duda, es la vía de la reducción del estrés y la ansiedad. ¿Quién no reconoce que vivimos en un mundo en donde los psicoestresores están a la orden del día? Entonces sí, definitivamente, al consumir una
una droga de abuso, legal o ilegal, incluso el tabaco, ¿verdad? El alcohol. Lo que se induce es un fenómeno de ansiolisis por una apertura de los canales de cloro. Y la verdad que vaya que la ansiedad es un síntoma desastroso que afecta muchísimo y hay gente que no tolera niveles mínimos de ansiedad y a veces no vienen al psiquiatra, van a veces ni siquiera al médico de la comunidad, sino que van a la farmacia directamente, a pesar que está controlado, pero sabemos nosotros que de alguna forma se sigue pues, vendiendo indiscriminadamente benzodiazepina. Y la vía de la sensibilidad de recompensa porque algunas drogas, sobre todo heroína, provocan euforia, provocan sensación de aumento de energía, de la concentración y sobre todo de sensopercepciones agradables. Entonces, es interesante. Pero una vez que el paciente entra al circuito de la drogodependencia, se genera este estado de tolerancia y abstinencia que obliga a incrementar dosis y en donde el paciente, pues, francamente disfunciona y se viene todo el cuadro patológico de las adicciones. Pero estamos aquí para simplemente decir que cuando el paciente ya quiere dejar de consumir, ok, deja de consumir, pero ya tiene una dependencia física y se genera un síndrome de abstinencia que es un trastorno de ansiedad. Entonces, doctor, estamos reconociendo, por ejemplo, aquí una sinapsis normal, liberación de dopamina en el circuito mesolímbico o mesoaccumbens, y luego la dopamina es recapturada y se cumple el proceso. Acá vemos una sustancia extraña en la sinapsis, es una molécula de cocaína, vemos el mecanismo de acción de la cocaína, observamos que es, digamos, un bloqueador de la recaptura de dopamina y por tanto se produce una acumulación de dopamina, una hiperdopaminérgica y simula entonces los síntomas positivos. La cocaína provoca un estado de ideación paranoide, un delirio paranoide clásico, ¿no? Que lo siguen, que lo persiguen, que lo van a matar. Lo mismo que presentan nuestros esquizofrénicos. Entonces la hiperdopaminergia como hemos observado. Y aquí se cumple esto de las estructuras anatómicas, del correlato fisiológico, de un factor patógeno, ¿verdad? Y en general de un cuadro clínico y por supuesto un diagnóstico, un tratamiento, claro. En la psicosis tóxica se viene muy bien la risperidona, el mecanismo de acción antagonista dopaminérgico, el efecto terapéutico bloquea la dopamina y la consecuencia es la remisión de alucinaciones. Es decir, empezamos nosotros con un cuadro del ejercicio médico, pero demostrando que acá en psiquiatría tenemos los mismos fenómenos. Este es un ejemplo fisiológico de cómo las neuronas GABAérgicas llegan a neuromodular la liberación de dopamina. Si nosotros tenemos que viene una neuroplasticidad, una neurona GABAérgica, libera GABA, se une al receptor GABAérgico y genera un potencial posisináptico inhibitorio, se detendrá, por supuesto, la liberación de dopamina. O esta se liberará dependiendo de las concentraciones fisiológicas que amerite el organismo. Pero ¿qué pasa en otra acá, una sinapsis patológica, la presencia de heroína? Vemos nosotros que la heroína interactúa con el receptor Mu y este receptor Mu genera un potencial posisináptico inhibitorio que detiene la liberación de GABA. Al no haber GABA, no hay quien frene la liberación dopaminérgica y otra vez encontramos el mismo efecto sobre el circuito mesolímbico que genera placer. Mucha dopamina en este circuito genera placer. Y aquí nosotros tenemos evidentemente la patogénesis de la adicción. Esto es más de lo mismo, pero en todo caso, insistimos, por una o por otra vía, las drogas lo que generan es una hiperpolarización, como lo estamos viendo acá, que hay una triada interesante en el fenómeno de hiperpolarización. Cuando la célula está hiperpolarizada, hay una salida masiva de potasio.
hay una entrada masiva de iones cloro, incluso algunas pueden provocar un bloqueo de la entrada de calcio en la primera neurona. Evidentemente, eso está asociado también a inhibición de la liberación del neurotransmisor y se detiene la transmisión del impulso nervioso. Drogas es relajo, hipnosis. Los fármacos más utilizados para el tratamiento de la ansiedad, pues, son las benzodiazepinas, que también tienen el potencial peligro de generar una dependencia, como pasó en el caso de la colega que manejamos hace un rato y que para desintoxicarla llegó a tolerar 300 miligramos de quetiapina a sus 28 añitos. Las benzodiazepinas es clásico, ¿verdad? En su estructura química están compuestas por un primer anillo, un anillo benceno, un segundo anillo que se llama acepínico, pero sobre este anillo acepínico, que es un heptagonal, sobre el carbono 1 y sobre el carbono 4 se unen dos átomos de nitrógeno. Por eso, este anillo acepínico, con la presencia de los átomos de nitrógeno, se convierte en diacepínico, y aquí viene el nombre famoso de las benzodiazepinas. Esto no hay que olvidar, porque las benzodiazepinas, también es verdad que otro grupo de benzodiazepinas, estas son las 1,4 benzodiazepinas, pero puede ser que el segundo carbono, la segunda molécula de nitrógeno se una al carbono 5, entonces ya no sería 1,4 benzodiazepina, sino 1,5 benzodiazepina. E incluso existe un tercer grupo de benzodiazepinas con un tercer anillo que se llama triazolo, y en este caso hablamos de las triazolo benzodiazepinas, ¿no? Aquí sale el famoso triazolán. Entonces nosotros tenemos una especie de arsenal en benzodiazepinas para tirar para arriba, 1,4 benzodiazepinas, 1,5 y triazolo benzodiazepinas, algunas de acción larga, otras de acción media, otras de acción corta, cada uno en cada familia. Pero como decía el maestro Cornejo, mi profesor en el posgrado en Quito, que basta con aprender a manejar una sola. Yo nunca prescribo alprazolam. Mi benzodiazepina favorita es el clonazepam, que viene tanto en gotas cuanto en tabletas, ¿verdad? La presentación en gotas es de 2,5 miligramos por ml, las tabletas son de 2 miligramos. También uso el diazepam, sobre todo en ampollas para cuadros de urgencia. Por cada 100 recetas de clonazepam, yo daré una de diazepam. Y lorazepam, que evidentemente es la única benzodiazepina que no tiene un efecto hepático y que se utiliza. O sea, todas las otras están contraindicadas en problemas de insuficiencia hepática, de cirrosis, etc. El lorazepam, que es una 1,4 benzodiazepina de acción corta, pues yo lo utilizo exclusivamente en pacientes con hepatopatía. Y nada más, ¿no? No utilizo. O sea, sí, es la recomendación que siempre se les da a los futuros psiquiatras, que de tantas veces viene a aprender a manejar una sola y bien. Todas tienen el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Son agonistas del receptor GABA-A, por tanto, interactúan en las subunidades que delimitan el canal de cloro y lo que provocan es una apertura del canal de cloro y, por tanto, una hiperpolarización. Bien, para terminar la charla, creo que tenemos unos 5 minutitos. He traído a colación, estuvimos nosotros en Europa haciendo su especialidad en patología dual, es decir, adicciones más otros trastornos mentales, es decir, el paciente que es esquizofrénico, pero que es dependiente de heroína, bipolar, dependiente de apatarina, etcétera. Cuando hay dos enfermedades, siendo una de la adicción, se habla de patología dual. Y es interesante el cuadro de desintoxicación, ¿verdad? Se lo utilizó bastante bien con la colega que estaba tomando hasta 8 miligramos de alprazolam y estaba, pues, francamente con síndrome de abstinencia ya el otro día, y que terminó tomando quetiapina 300 miligramos. La benzodiazepina más eficaz para tratar los síndromes de abstinencia
iniciar los procesos de desintoxicación es sin duda el diazepam, ¿verdad? Tuvimos nosotros un paciente alcohólico que llegó a consumir 45 Vs al día, y cuando ya están por encima de las 40 Vs, la dosis en 24 horas es de 80 miligramos de diazepam, ¿verdad? Que vienen en presentación, ustedes saben, en tabletas de 10 miligramos. Allá aprendimos nosotros a utilizar una capsulita siempre verde que tenía un placebo y que tenía diazepam. Por ejemplo, 20 miligramos, y el adicto lo que veía es una capsulita verde, él estaba ciego de lo que tomaba. Sin embargo, claro, como le provocaba la ansiolisis, 80 miligramos, es decir, una cápsula de una unidad de desintoxicación UDH cada 6 horas, le damos 80 miligramos, y como el mecanismo de acción del alcohol es exactamente el mismo que el de la benzodiazepina, abrir los canales de cloro, en fin, luego de 3 o 4 días, pautas descendientes, se le daba la misma capsulita, ya no con 20 miligramos, sino con 15, 3 o 4 días, ya no con 15 miligramos, sino con 10, se aumentaba el placebo, pero el paciente que estaba ciego no, o sea, deja de desarrollar una dependencia, porque lo típico de los pacientes que comienzan a cambiar una droga por otra. Bueno, ácido fólico, vitamina, por el tema de que está totalmente la neurona hiperexcitada en el alcoholismo, siempre se acompaña un anticonvulsivante. Me da mucha pena en las clínicas de adicciones cuando meten los alcohólicos, ya nos llaman, que el paciente ya ha hecho estatus epiléptico, ¿verdad? En este caso también se utilizó desvenlafaxina, el antidepresivo, y quetiapina, que se iba incrementando. A medida que se baja acá, se sube la quetiapina. Las V, famoso, ¿verdad? La OMS simplemente, cada V supone entre 8 y 13 gramos de alcohol. Un litro de vino tiene 10 V, un litro de cerveza 5, y una botella de whisky tiene 40. Entonces, si un alcohólico toma un litro de whisky al día y tiene... El alcohólico es la dependencia física, no puede dejar de tomar. O sea, por eso que a veces dicen que es un alcohólico. Y claro, toma cada 8 días, patrón recreacional, la gente lo llama alcohólico. Para nosotros, alcohólico es una dependencia física en donde el individuo tiene que tomar pues entre 40 a 60 V por día. Bien, colegas, esto es más o menos lo que ha sido la presentación en depresión, serotonina, en depresión, ansiedad, noradrenalina, dopamina, psicosis y adicciones. Si hay alguna pregunta, pues con gusto estamos para conversar. Espero le haya sido útil lo que hemos conversado. ¿Hay alguna pregunta, tal vez? En el chat, no sé si habrá alguna pregunta. Y a Yanita en el chat, ¿les puedes leer, por favor? Por supuesto. Doctor, la pregunta del doctor Teddy. ¿Cuál es el esquema terapéutico, doctor, que se utiliza para el manejo de la depresión? ¿Que usted utiliza para el manejo de la depresión, doctor? Una pregunta, gracias por esa pregunta, porque conversando con mucha gente y a nivel de la Sociedad de Psiquiatría, te miden mucho y conversamos los colegas. Yo, sí, depresión y ansiedad, 10 pacientes, 1 psicótico. Entonces nosotros prescribimos más fármacos antidepresivos y ansiolíticos. El esquema que yo más utilizo, siempre utilizo noxibel, novumoral, es decir, mirtazapina, escitalopram,
con lo que habíamos conversado. Es decir, no solamente yo estoy haciendo un sinergismo, utilizando un dual que eleva serotonina y noradrenalina como mirtazapina, sino que además, como siempre están los problemas del sueño, le garantizo pues un buen proceso de sueño, que ya es básico. Solo que nosotros no dormimos, sabemos. Y utilizo el escitalopram, evidentemente, como potenciador de ese efecto de inhibición sobre el transportador de serotonina. Así es que cuando conversamos con los colegas, vemos que de todas formas, malo que uno lo diga, ¿no? Pero la acogida de la comunidad, el hecho de tener siempre nuestros consultantes, las referencias de otros pacientes, que se enferma un primo, o en las comunidades, tantas que hay en Manaví, que ya uno, el nombre de uno suena como el médico que curó a tal paciente, y yo le debo mucho el éxito, sin duda, a esa combinación de fármacos. A veces incluso utilizo algo de clonazepam con mirtazapina, juntas ambas en la noche, dosis pequeña, cuarto de mirtazapina, 0.5 de clonazepam, garantizo un sueño espectacular. Voy subiendo la mirtazapina y voy quitando la benzodiazepina para no generar la dependencia. Y al final, ya en la estabilidad, saco también mirtazapina y dejo solo con escitalopram. Por eso son pocas los escitalopranes que tienen presentación de 20 miligramos. Eso no me gusta no porque tiene presentación de 20 miligramos. En fin, esta combinación pues, realmente garantiza una recuperación funcional del paciente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué fármaco antidepresivo considera de mejor indicación en pacientes alcohólicos en tratamiento con antabús previamente desintoxicado con benzodiazepina? Sí, sin duda alguna, desvenlafaxina. Desvenlafaxina, como puse en la pauta del esquema que se maneja en Europa. Realmente desvenlafaxina allí tiene algunas ventajas, y sobre todo en la cognición de los pacientes. Y a dosis incluso hasta de 200 miligramos. La desvenlafaxina viene en presentación de 50 y 100 miligramos. A veces damos desvenlafaxina 8 de la mañana a 2 de la tarde. Claro que sí. Listo, doctor. Y una última pregunta era, aquí está, durante el proceso de deshabituación, doctor, por consumo de cocaína, ¿cuál es el protocolo que se recomienda a seguir en pacientes internados? Lo ideal, por eso traje, porque ese es un esquema que se utiliza para el paciente alcohólico, que es el éxito. Pero donde yo estuve en el Hospital Provincial de Castellón, en la unidad de patología dual, ese es un esquema que se utilizaba para heroína, incluso, claro, con metadona y todo, y buprenorfina, pero también se utilizaba esta combinación de placebo con diazepam y esta reducción gradual. Y en cocaína, particularmente en cocaína, nosotros hemos tenido unas experiencias maravillosas en pacientes con alta tolerancia al consumo de hasta casi 40 gramos diarios de cocaína o de base cocaína, casi siempre, que en 10 a 15 días, con estas pautas descendentes de diazepam, nos ha ido muy bien. Entonces, siempre el diazepam, ¿por qué? Porque es una 1,4 benzodiazepina de vida media larga. O sea, es la más portentosa. Clonazepam también es una 1,4 benzodiazepina, pero de vida media intermedia. Entonces, en estos procesos tan difíciles de desintoxicación por drogas, la benzodiazepina que cae de película es sin duda el diazepam.
Listo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y a todos los médicos participantes también de parte del Laboratorio Fago, les agradecemos muchísimo su asistencia. Y a usted, doctor Robert Lor Martínez, también muchísimo por su charla científica. Muchas gracias, de verdad, muy productiva. Un abrazo, Anita. Un abrazo a todos. Muchas Colegas. gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.